Día Internacional de las Alergias. O de la... Sí, ¿no? Así se dice. De la alergia. De la alergia. Día Internacional de la Alergia. No es como para celebrarlo. O sea, es para ponerle atención, ¿no? Pero cada vez estamos teniendo más cosas, más tratamientos, más métodos diagnósticos. Se estima más o menos que para el 2050 hay alrededor de 500 millones de alérgicos. Wow. Eso es muchísimo. O sea, cada vez hay más alérgicos. Y es una especialidad que está en movimiento constante. ¿La anafilaxia es un tipo de alergia muy fuerte o qué es? La anafilaxia es la reacción alérgica más grave y es potencialmente mortal. Anafilaxia. Es shock anafiláctico. ¿Y puede ser con alimentos? Sí. O sea, puede ser que me como un alimento que yo no sabía que era alérgico y de repente me pega. No, hombre, tampoco hay que así como entrar en la paranoia. No. Normalmente no pasa eso, ¿no? De recién inicio. Sí hay que tener en cuenta qué manifestaciones podemos tener, ¿no? Y en cuanto tengamos síntomas de, pues, una urticaria generalizada, falta de aire, una congestión súbita importante, hipotensión, pues llamar un servicio de emergencias. Y si ya tenemos un diagnóstico de anafilaxia, saber que el único tratamiento es la adrenalina intramuscular. Okay. Y tenemos que ponerla. ¿Vale? Okay. En un hospital llegas y ellos saben, obviamente. No, los pacientes con anafilaxia que ya tienen diagnóstico tienen que traer su adrenalina. Que ya tienen diagnóstico, sí, exactamente. Claro. Oye, estamos dándole bienvenida también al doctor Fernando Leal, médico cirujano con maestría en nutrición clínica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, mi querido Marco. Hola, doctora. ¿Qué tal? Hola. Se estaban riendo aquí los dos doctores de mi prueba de sangre en el dedo, que les dije que fui con el doctor que me pinchó el dedo y me dijo, mira, no, necesitas venir a consulta y todo. Se estaban riendo del examen. Ahí va uno como paciente creyéndoles. ¿Cómo se llaman esas pruebas de sangre en el dedito? Bueno, regularmente se analizan inmunoglobulinas y lo más frecuente es que se analice la inmunoglobulina G. Es el IgG, se llama el IgG, y entonces el IgG regularmente lo tenemos para ver una memoria en el cuerpo. Ajá. Pero las alergias realmente se detectan con IgE. Es como nosotros diagnosticamos si algo está reaccionando de más, ¿no? Pero luego me sacaron sangre, no fue nada más ahí ya está. Puede ser que sí, pero hace rato la doctora comentaba, probablemente no era tanto el huevo, sino la combinación de otros factores y bueno, se asoció este tipo de proteína, aunque sí pudo haberlo sido, no tenemos idea de qué pasó contigo. Lástima que el doctor Ellsworth de Arizona no habla español, si no se los traía aquí a que defendiera su examen. Es que uno está bien hablar de esto porque uno como paciente no sabe. De eso se trata el programa, de entender y de saber. A ver, les pregunto, ya que queremos entrar en el tema de las alergias alimentarias, pero ¿existen las alergias silenciosas? Es decir, yo tengo una alergia y no sé que la tengo y estoy consumiendo algo que me hace daño y me está destruyendo. Eso fue lo que me dijo el doctor Ellsworth. A ti el huevo te cae muy mal, estás haciéndole daño a tu sistema inmunológico, tienes que dejar de comer huevo. ¿Eso existe o también te da risa, doctora? No. Lo que pasa es... Si te vas a reír, Rita, justo. No te reprimas. No, o sea, esa parte como de me está destruyendo por dentro del sistema inmunológico, creo que hay que tener muy bien los conceptos, ¿no? O sea, no todo es alergia y a veces a todo le ponemos la etiqueta de alergia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la alergia es que mi sistema inmunológico está reconociendo como extraño ese alimento, ¿no? Okay, que no es lo normal. Y después hay lo que se llaman las intolerancias, que puede ser no tienen base inmunológica y puede ser por defectos enzimáticos, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa, que hay un defecto en la lactasa y entonces no se procesa la lactosa. Que la mayoría de la gente no es tolerante a la lactosa, ¿no? Que no. 70% he leído por ahí o sea, en México, por ejemplo. Sí. Bueno, cada vez se está teniendo como más ese diagnóstico, pero hay que hacer bien el diagnóstico, porque a veces, desgraciadamente, de repente decimos, voy a dejar de comer esto sin tener un diagnóstico de base. Eso es muy importante. Yeah. Y aparte, por ejemplo, tenemos otras que tampoco tienen base inmunológica, que es por aditivos o cuestiones naturales del propio alimento, como por ejemplo la cafeína. Pues a veces en pacientes les provoca taquicardia.
taquicardia, pero no es que sean alérgicos es a la intolerancia. cafeína, ¿no? Exacto, por la propia cafeína, que es lo que provoca. Entonces, hay que tener bien ese árbol de conceptos para darle las cosas, o sea, darle nombre a los conceptos. Ahora les pregunto, ¿hay alimentos que causan alergia? ¿O sea, es el alimento el que causa la alergia o es la persona por sus hábitos? Porque aquí hay un montón de preguntas sobre gente que de repente no tenía alergia a algo y de repente le pegó. Por ejemplo, Erika Martínez de Querétaro dice, ¿por qué soy alérgica a los mariscos? Mira, hace rato comentó algo la doctora que es muy interesante y es la microbiota. Necesitamos juntar factores para que esto suceda. Primero, una molécula que la célula identifique como agresiva y entonces el cuerpo se defiende. La primera vez no lo hace, la primera vez lo identifica y después dice, no me la vas a volver a aplicar. Desarrolla un mecanismo, o sea, tú entras en primer contacto y no desarrollas la alergia luego. Generas los anticuerpos necesarios para que en segunda instancia esa molécula vuelva a entrar. Y entonces ahora sí sea delimitada. Pero entonces es un proceso inflamatorio el que se desarrolla, o sea, una inflamación no controlada. Ahora, ¿la microbiota qué tiene que ver ahí? Pues bueno, la microbiota es fundamental. Desde el embarazo, las mujeres cuando se están preparando para el embarazo, ya le están transmitiendo la microbiota a los embriones. Entonces, si las mujeres en el embarazo tienen problemas, por ejemplo, les dieron un antibiótico, no repararon la microbiota o su alimentación es deficiente, entonces toda esa microbiota se está transmitiendo al embrión y posteriormente al feto. Se junta un segundo factor que es la lactancia. Cuando no se da lactancia tampoco pasamos ciertos tipos de probióticos que vienen de la leche materna, pero tampoco ciertos factores inmunológicos protectores. Entonces se ha visto que mujeres mal alimentadas o que nacieron los hijos por cesárea o que no lactaron se predisponen en mucho mayor porcentaje a alergias y ya dejas una huella marcada en los nuevos seres que van a ir creciendo y evolucionando. Si los niños recibieron tratamientos antibióticos que pudieron haber lesionado la microbiota y no repararon la microbiota, la misma situación. Las personas que estuvieron aseando de más a los niños hacen un barrido fisiológico de la microbiota y dejan descubierto cualquier parte, porque puede ser la piel, puede ser el intestino, puede ser cualquier parte donde habita la microbiota, que es regularmente en todo el cuerpo. Y por si fuera poco, tenemos un factor adicional que es el que los alimentos actualmente están preparándose con otro tipo de productos, por ejemplo, pesticidas, o los estamos colorando. Por ejemplo, los colorantes rojos, amarillos, están generando mucho daño. Entonces, no es la propia molécula, sino todo lo que está rodeando a la alimentación, que antes era aparentemente mucho más natural, y ahora todos los factores químicos están haciendo que esto se desencadene como una agresión hacia el cuerpo. El cuerpo lo identifica y reacciona contra esto. O sea, que la reacción no es inmediata, por eso pueden pasar años para desarrollarlo. O sea, el cuerpo dice, espérame, esto me está haciendo daño y voy desarrollando anticuerpos, ¿correcto? Es correcto. Y llega un punto en que ya es evidente, ya hay una reacción. También Normita Vázquez de Ciudad de México, misma pregunta, dice, ¿por qué te vuelves alérgico? Es lo que están explicando. Justamente no déjate con la pregunta completa. Dice, en mi caso, mi platillo favorito eran los camarones. Un día cocinados, me puse muy mal del estómago y la siguiente vez que los consumí ya me dio alergia. Justamente no tenemos la respuesta al 100% de cuándo se hace el switch on. Pero ¿no? se va haciendo. Y por qué en ciertas personas se hace, ¿no? Pero es verdad, como decía el doctor, que se juntan toda una serie de cofactores que cada vez los estudiamos más y también cada vez diagnosticamos más, porque hay muchas cosas que antes no se estudiaban y no se sabían. Entonces ahorita, afortunadamente, tenemos muchos más métodos diagnósticos y más conocimiento para poder hacer un buen diagnóstico y tratamiento de todo esto. Sí. Pero entonces se puede ir desarrollando. No es que antes no era alérgico y ahora soy alérgico. No. Más bien mi cuerpo tardó en ir entendiendo que esto me hacía daño y llega un punto en que ya está claro para el cuerpo y lo manifiesta. Ahora, algo muy importante, el intestino coordina 4 funciones muy valiosas: el metabolismo, la inflamación, la inmunidad y el sistema nervioso. Entonces, regularmente siempre las personas pueden y deben poner mucha atención cuando presentan problemas gastrointestinales, porque los dejan prolongar. Entonces, todo eso genera respuestas inflamatorias desordenadas que muchas veces terminan en alergia, rinitis, problemas dermatológicos o más graves. Siempre tienen que voltear a ver al intestino y corregir la microbiota, no solamente de la piel, del intestino y de cualquier otra parte del cuerpo que tengan alterada la microbiota. Ya. Sí. Y este tema, ¿quién fue a tu hermana Mar que le pasó en la pandemia, que de repente comió piña y antes comía? ¿Fue a ti? A ti te pasó. O sea, Mar, que trabaja aquí con nosotros, pues que siempre había comido piña toda su vida. De repente en la pandemia se comió una piña
y le dio una reacción fuertísima. Exacto, y no sabemos exactamente cuándo fue el switch. Y tenemos que estudiar a partir de que tenemos ese síntoma, y la alergia es específica. No me van a dar problema todas las frutas, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, pues tuvo problema con piña. Pues entonces tenemos que hacer el diagnóstico con la piña y su familia, pero el resto de alimentos los puedes seguir comiendo. Si lo toleras, claro, no tienes por qué quitártelo, al contrario. Pero ya se ve, lo importante entender es que no fue que de repente le diera, sino ya se venía generando poco a poco. Claro. Vamos, tenemos pausa, tenemos 10 segundos. Okay, o bueno, mejor después de la pausa. Mejor después del corte. También Andrea, aquí nos estaba platicando, dice, a su novio, dice, mi novio no era alérgico y lo operaron del apéndice y ahora es alérgico a la manzana. Pues no sé si también después del corte. No. Y mucha gente, eso es lo que nos dice, de repente descubren que son alérgicos a algo. Después de una pequeña, estamos en grupo forma.